Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
sí yo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Estimados hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque la palabra del Señor dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Damos gracias a Dios por su apoyo, por sus oraciones, porque ya después del domingo anterior, pues muchas gracias al apoyo, ya gracias a Dios ya estamos bastante mejor. En esta mañana vamos a orar para que Dios sea propicio, para que Dios nos hable a través de su palabra y que esa palabra viva y eficaz traiga vida a nuestra vida. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta preciosa mañana estamos delante de ti, dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque tú has estado con tus hijos, porque tú has llevado esa paz, ese amor, esa bendición a los hogares. Muchas gracias, Señor, porque también tú has escuchado la oración de nuestros hermanos, estando en ayuno y oración, orando los unos por los otros, por las distintas necesidades que hay en tu pueblo. En esta mañana te agradecemos, Señor, por todo. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Sé propicio, Señor, y
Que tu Espíritu Santo nos guíe para poder hablar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema que casi no se toca, pero que es necesario ver, que es una realidad en nuestra vida. Le he puesto: tarde o temprano llegará el día que partiremos de esta tierra a la presencia del Señor. Este tema casi no lo hablamos, casi que la palabra del Señor también nos da algunos versículos que leeremos, y que porque definitivamente la palabra del Señor es la que nos da la luz para poder dirigirnos en esta vida. El día que partiremos con el Señor es algo que tarde o temprano llegará, a no ser que el Señor venga antes. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 90, en el versículo 9 y 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. La palabra del Señor nos dice que, de acuerdo a lo que leímos, que los años de nuestra edad llegan a su final y que son como un pensamiento. Podemos decir que la vida para nosotros los humanos, sentimos que 80 años, ¿cuándo llegarán? Cuando nosotros somos jóvenes, queremos ser mayores, pero nos damos cuenta que el tiempo es muy rápido. Cuando tenemos 10, podemos ver la vida de una manera; cuando tenemos 15, 20, la podemos apreciar de otra manera. Sin embargo, el hablar de esos años se nos fueron. Ese tiempo, si nosotros lo apreciamos, si lo vivimos, si lo disfrutamos, podemos regresar y poder recordar muchas cosas que sucedieron. Sin embargo, el tiempo es muy rápido, como dice la palabra del Señor, que es como un pensamiento. Estamos pensando en algo ahorita y rápidamente estamos pensando en otra cosa. Así nos describe la palabra del Señor, que es la vida. La vida es muy corta. La Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés: hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. El tiempo de nuestra vida es muy efímera, pero no nos detenemos a meditar lo corta que es la vida. El tiempo de nuestra juventud se fue. En ocasiones no estamos conscientes, sin saber si aprovechamos aquellos días en el buen sentido de la palabra. Trabajamos, estudiamos o pasamos el tiempo. ¿Qué hicimos? El tiempo se va muy aprisa. En mi caso, puedo ver hacia atrás lo rápido que han pasado los años. Gracias al Señor hemos tenido una vida en la cual hemos disfrutado las diferentes etapas, a pesar de que no ha sido lo más fácil, pero gracias a Dios podemos saber que Dios ha sido bueno, y lo maravilloso fue haber conocido a mi Señor a los 17 años. A los 17 años, pues prácticamente ya habíamos tenido 17 años de vida en el mundo, y no que lo hayamos aprovechado como debe de ser. Sin embargo, aprendimos las lecciones de nuestra madre, las lecciones también que recibimos el estar en la calle, y eso pues precisamente el Señor nos llevó y nos permitió pasar ese proceso para poder hoy valorar la misma vida. La vida realmente
para muchos es demasiado corta. Hoy pues les digo, ya tengo 59 años, pero el Señor me ha permitido tener a mi esposa, a mis hijos y poder ver a mis hijos ya adultos, y precisamente es algo que le pedimos al Señor para poder apoyarlos, para poder dirigirlos en su etapa de formación en esta vida. Pero lo más maravilloso es haberle conocido a Él y poder instruirlos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Que ellos estén hoy ya trabajando y que nuestra hija pronto tendrá su primer bebé y que ya nos llamarán abuelo en algún poco tiempo, pues es algo maravilloso, es bendición del Señor y que precisamente nos ayuda a ver que la vida se fue. Es una generación más que viene, es algo que nosotros podemos decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, y precisamente la vida se trata de valorar esos momentos que Él nos permite vivir. Si trabajamos, pues gracias a Dios tenemos un trabajo, debemos de esforzarnos de hacerlo mejor, porque la misma palabra dice que debemos de trabajar como para el Señor. Entonces, realizando un análisis de lo que la palabra nos dice en relación al tiempo de vida, que son 70 y 80 años en los más robustos, pero debemos de poner atención que dice, con todo eso es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La palabra del Señor nos dice que definitivamente no es algo fácil, porque una persona ya adulta le cuesta caminar, le duele su cuerpo, tiene diferentes dificultades para movilizarse de un lado a otro y necesariamente necesita de atención, necesita que por lo menos nos alcancen las cosas. Entonces la palabra del Señor es algo maravilloso, pero como les decía, no todos llegan a esta edad. Unos se quedan en el camino, unos murieron por diferentes causas. Podemos ver al grupo de amigos que estudiamos juntos, algunos están, otros ya no están, otros están mal, pero así es la vida y precisamente es cuando nosotros debemos de valorar la vida que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué realmente nosotros hacemos con la vida que el Señor nos ha regalado? Porque la vida es un regalo, es algo maravilloso que nosotros nos encontremos en este mundo disfrutando de muchas cosas. Sin embargo, hay momentos en los que sí vale la pena reflexionar en lo que es la vida. ¿Qué realmente es la vida para nosotros? Nosotros hemos leído aquí en el Salmo 90. La muerte debe de ser un consuelo para el cristiano. Ninguno desea morir. Todo creyente debe de estar consciente que lo inevitable de la muerte llegará, pero la muerte va a ser algo mejor que la vida. El apóstol Pablo dijo en Filipenses en el capítulo 1 y versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si nosotros leemos detenidamente este versículo, en su parte final dice, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Creo que aquel que ha conocido al Señor, aquel que es creyente genuino, aquel que tiene la convicción de que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida y que Él vive en nosotros y que Él ha dejado promesas maravillosas en su palabra, sabemos que estar con Él va a ser mucho mejor que estar en este mundo. En este mundo hay aflicciones, hay tribulaciones, hay enfermedades y a veces pueden ser pasajeras, pero a veces pueden ser
que lleven sus meses, años y en algunas ocasiones pues tener que aguantar o sufrir esta enfermedad por el resto de la vida. Entonces la palabra del Señor dice, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Consideramos que definitivamente es una definición muy valiosa y que debemos de estar conscientes nosotros que estar con nuestro Señor será algo maravilloso. Personalmente creo que la muerte cuando llega y cuando nos toque será el día más glorioso porque veremos a nuestro Señor. Definitivamente el abandonar este cuerpo, el ya no estar aquí con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, obviamente no lo vamos a sentir porque vamos a pasar a la presencia del Señor y va a ser un día maravilloso para aquel que deja esta tierra. Sin embargo, estoy consciente y reconozco que los que quedamos cuando alguien muere, nos duele esa partida de ese ser querido, de ese amigo, de ese hermano, de ese familiar. Por supuesto que nos duele porque el haber pasado momentos alegres, momentos tristes, de compartir toda una vida, nos va a hacer falta. Pero la palabra del Señor nos da consuelo, nos da esa esperanza de que nosotros estaremos en algo totalmente diferente y disfrutando la vida de aquella confesión que hicimos un día, de haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Esa es la esperanza que todo cristiano debe tener. La palabra del Señor siempre nos sigue diciendo en el Salmo 90, del versículo 4 al 6, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Mire qué interesante es, porque para el Señor dice que 1000 años delante de sus ojos es como el día de ayer. 1000 años. Nosotros vemos 80 y 70 años, una cantidad de tiempo muy grande. Sin embargo, el Señor aquí dice en su palabra que 1000 años es como el día de ayer. Es decir, es muy rápido, es muy efímero. Y debemos de considerar esta palabra porque la verdad es que casi que no nos detenemos a reflexionar qué es la muerte. Nosotros vivimos el día a día y nosotros estamos conscientes de la vida y hacemos nuestros planes, lo realizamos, lo planificamos y decimos, vamos a hacer esto el día de mañana. Por supuesto, hay muchos que dicen, si Dios quiere, y eso es lo correcto. Pero tampoco vamos a ser desordenados y no tener planificación para el día de mañana. Debemos de planificar, pero debemos de estar conscientes que en cualquier momento nosotros podemos partir a la presencia del Señor. La vida es muy corta y vale la pena que nosotros reflexionemos y tomemos buenas decisiones en lo que nosotros tenemos de tiempo para estar en este mundo. Nosotros debemos de tomar y hacer buenas decisiones. Por ejemplo, dedicar nuestra vida al Señor, es decir, involucrarnos en el servicio del Señor, tocar algún instrumento, en el canto, ministrar a los enfermos, orar por los cautivos y los jóvenes también que prediquen la palabra. Hoy realmente en este tiempo de pandemia nosotros nos damos cuenta que la necesidad de involucrarnos en las actividades es muy importante porque hay muchas necesidades en aquellos hogares donde hay ancianos y que necesitan del auxilio también de una oración,
de una visita y que varios hermanos ancianos han necesitado de una llamada también de teléfono. Por supuesto no es lo mismo, pero debemos involucrarnos en las actividades. Entonces, cuando somos jóvenes y más hoy en día, le dedicamos mucho más tiempo ahora a los aparatos digitales y el tiempo se nos va ahí. Entonces, nosotros debemos de reflexionar qué es la vida, qué es la muerte. Debemos de analizarlo de acuerdo a la Escritura. Eclesiastés 7, 1 y 4 nos dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello que es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Aquí Salomón hace una comparación de el día del nacimiento y el día de la muerte. Y lo compara diciendo: mejor es la fama que un buen ungüento. El buen ungüento al que se refiere era un perfume que se usaba en ocasiones de celebración como el día de nacimiento. Era importante, pero no tan importante como la buena fama. Cuando alguien nace, por supuesto, hay alegría. Nosotros tenemos, por convicción propia, cuando llegaron nuestros hijos y llegó el primer hijo a la familia, pues por supuesto es alegría, es felicidad y nos alegramos. Pero definitivamente ahí empieza el proceso de la vida. Sin embargo, aquí nos habla de la buena fama. La buena fama no se puede comparar con un ungüento, porque definitivamente el ungüento se compra, pero la fama no se compra, no tiene un valor. Cuando la persona empieza a desarrollarse en este mundo, empieza prácticamente a hacer su propia vida, a tener un nombre que es precisamente la buena fama o mala fama. Entonces la fama no se puede comparar porque definitivamente es algo muy particular, muy especial que la persona ha formado. En la Escritura nosotros leemos, en el caso de Salomón, de la sabiduría que él tenía. Se escuchaba y algunos tuvieron la oportunidad de poder venir de diferentes lugares y escucharlo. Y se dieron cuenta, como la reina que lo visitó, que era completamente diferente, porque lo que había escuchado de el rey Salomón no era ni siquiera algo que ella pudiera valorar ya estando enfrente de él. Era una sabiduría totalmente mayor de lo que ella había escuchado. Entonces, la buena fama es hecha por aquel hombre que se ha dedicado a ser honesto, a ser correcto y obviamente no digamos a aquella persona, como lo dice la Escritura, refiriéndose a Job. Un hombre honesto, un hombre temeroso, un hombre justo. Entonces la palabra del Señor nos enseña que la buena fama realmente no se puede comprar. Pero el punto es que ¿cómo puede ser mejor el día de la muerte que el día de la vida? En el día de la muerte se reflexiona, en el día de la muerte, pues todos nosotros vemos que hay diferentes reflexiones, porque más de alguno hemos asistido a algún funeral, hemos tenido la experiencia de poder escuchar ahí varios comentarios en relación a la persona que murió.
escuchamos comentarios como tan bueno que era, se reflexiona el legado de aquella persona que nos dejó algo. E incluso en algún momento a veces la persona tampoco es buena, sin embargo en ese momento de la muerte se dice tan bueno que era. Entonces el momento de la partida de este mundo llegará porque es algo que le llega a todo ser humano, sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano, tarde o temprano llegará la muerte. Y el punto es cómo hemos aprovechado nuestros años, cómo hemos aprovechado nuestra vida, qué hemos hecho delante del Señor. La hemos aprovechado, nos hemos involucrado, hemos trabajado con el Señor o simplemente hemos vivido la vida por vivirla. Yo creo que sí vale la pena reflexionar no solo en los logros y metas que nos hemos puesto para poder alcanzarlos, sino que también debemos de buscar aquellos objetivos espirituales los cuales nos hemos propuesto alcanzar, como la Escritura nos habla también en su palabra, que anhelemos los mejores dones. Nosotros debemos de anhelar los mejores dones. ¿Para qué? Para que esos dones sean de edificación, de ayuda a la propia iglesia. Que nosotros como creyentes nos edifiquemos unos con otros. Que nosotros podamos tener la sensibilidad de poder sentir esa necesidad que nuestro hermano tiene. Que nosotros mismos podamos reaccionar de acuerdo como la palabra del Señor dice que somos un cuerpo. Si me duele un dedo de la mano, pues lo vamos a sentir en todo el cuerpo. Entonces debemos de poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice y debemos de valorar la vida que nosotros tenemos. Debemos de valorar esos años que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy y que nos dará de aquí en adelante. Nosotros debemos de estar preparados para poder trabajar y hacer las cosas que el Señor nos permita todavía. Lo más importante es reflexionar qué realmente nosotros hemos hecho. Cuando una persona ha muerto, en aquel momento nosotros reflexionamos y nos damos cuenta que realmente pudo haber dejado para nosotros. Hemos tenido la experiencia de poder asistir aún en estos días de pandemia a algunos entierros, algunos lugares donde hemos podido ir. Ya los mismos funerales ya no es como antes, donde asistía a un buen grupo de personas. Hoy es reducido debido a lo que sabemos que estamos pasando como el COVID, y definitivamente esto es por protección al resto de las personas que estamos vivos. Sin embargo, ese momento todavía es más duro porque los seres queridos, los familiares no pueden asistir y esta persona pues es despedida con algunos pocos familiares. Es un momento del cual nosotros debemos de reflexionar. Y en este caso, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro hermano Gumersindo Melgar. Fue un hermano que buscaba al Señor, fue un hermano que nos enseñó a ayunar, a orar, y que él hacía sus retiros a un lugar de aquí por Chimaltenango que se llamaba El Bosque. Era un lugar donde nuestros hermanos pues nos reuníamos e íbamos también con la iglesia. También participamos con el hermano Carlos Velázquez en algunos momentos que fuimos al bosque. También recordamos con nuestro hermano Gerardo de León cuando asistimos también con nuestro hermano Juan Velázquez al bosque. Entonces tenemos varios recuerdos y tenemos varias experiencias, pero lo que me recuerda particularmente el hermano Gumersindo Melgar era que él no iba 1 o 2 días, él se estaba ahí 1 o 2 semanas o a veces más tiempo, pero estaba ayunando y estaba orando.
cuando él tenía campañas evangelísticas y que también él trabajó directamente ahí en Antigua, trabajó por mucho tiempo hablando la palabra del Señor. Recuérdense que Antigua no ha sido fácil para predicar porque precisamente hay mucha iglesia y se habla mucho de la religión católica. Entonces, pero él en su momento abrió el espacio y hoy en día pues ya hay diferentes iglesias ahí en la Antigua donde se predica el mensaje de la palabra del Señor. Entonces el hermano Gumersindo tuvo la experiencia de poder predicar esta palabra, de que los enfermos se sanaran, de que aquellos que no conocían al Señor vinieran a Él. Pero quiero hacer énfasis en que también en el momento cuando él se encontraba en su casa, una persona vino y le tiró ácido de batería a sus ojos. Por supuesto, lo llevaron al hospital, estuvo tiempo de recuperación, pero lo maravilloso fue que el hermano Gumersindo recibió ojos nuevos, recibió vista nueva de parte del Señor, y cuando se hizo presente a la iglesia, pues también él llevó lentes oscuros porque el sol era muy fuerte y lastimaba aquellos ojos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que nosotros recordamos a personajes cuando alguien se retira de este mundo. Entonces, yo tengo varios recuerdos de varios hermanos que compartimos juntos, como fue también nuestro hermano Aníbal Rivas. Entonces, cada uno de los que podemos recordar de alguien que ha partido de este mundo, tenemos recuerdos. Entonces, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el tiempo de la vida que el Señor nos presta para estar acá? Entonces, por supuesto, les digo, Dios realmente es maravilloso y podemos ver así varias experiencias de hombres que nosotros hemos conocido, que usted ha conocido y que también definitivamente aportará mucho a nuestra vida. Pero vamos a mencionar al apóstol Pedro. De él tenemos toda una vida, de lo cual la Escritura nos habla. La Escritura nos habla mucho en relación a el trabajo que el apóstol Pedro realizó. Y la palabra del Señor nos dice que fue un hombre trabajador. Si ustedes se recuerdan, fue un hombre pescador, un hombre que trabajó. Incluso hubieron momentos en que ellos habían trabajado ya más allá del tiempo normal, pero que no habían encontrado la suerte de haber tenido una buena pesca. Y ahí precisamente el Señor se manifestó. El apóstol Pedro fue un hombre muy tosco, muy rudo. Incluso ahí podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 13, que dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Entonces nosotros nos damos cuenta quién era el apóstol Pedro. Luego también nosotros vemos que el apóstol Pedro era un hombre muy impulsivo, caminó sobre el mar diciéndole al Señor que quería hacerlo. Entonces también lo vemos cuando le hace una pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Lo podemos ver ahí en el capítulo 18 y versículo 21 del libro de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Es decir, Pedro era todo un personaje. Entonces también hemos visto lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y versículo 27, Pedro le dice: Señor, hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Es decir, si hemos dejado nuestro trabajo, si hemos dejado todas aquellas cosas, ¿qué tendremos?
Es decir, esta era una preocupación de Pedro. Pero les digo, el analizar la vida de Pedro, estos son apenas algunos versículos de los cuales hago referencia únicamente para referirnos a la vida que él llevó y lo que él realizó estando aquí en este mundo. Entonces, también vemos a un Pedro que fue también lleno del poder del Espíritu Santo. Las cosas a que hemos hecho referencia, pues nos damos cuenta de que fue un personaje que tal vez viéndolo desde el punto de vista cometió errores al ser un hombre impulsivo, le cortó la oreja también a Malco, y podemos ver varias cosas de Pedro, pero también podemos aprender muchas cosas de las que Pedro hizo, y haciendo una persona llena del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que le pongamos énfasis, que estando nosotros aquí en este mundo y teniendo vida, ¿qué es lo que hacemos nosotros para el Señor? Entonces podemos ver en el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 2 y versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Es decir, Pedro habló poniéndose en pie en aquel momento. Cuando nosotros vemos que vino el poder del Espíritu Santo, Pedro fue otra persona. Pedro, en este mensaje que habló, vinieron tantas almas, y que definitivamente la razón es porque había hecho un impacto el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro. Pedro ya no fue el mismo, ya no fue aquel Pedro que negó al Señor, ya no fue aquel Pedro que cortó la oreja, ya no fue aquel Pedro que dudó, sino que ahora era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, dando su vida aquí en este mundo para predicar las buenas nuevas. También podemos ver que Pedro fue una persona también que anunció con Ananías y Zafira. Podemos ver ahí en el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 5 y versículo 9, y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis a intentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Entonces vemos aquí que definitivamente también Pedro, ya lleno del poder del Espíritu Santo y con el discernimiento, también sirvió para edificar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos cómo realmente ellos vivieron la vida aquí agradando al Señor, buscando su rostro, haciendo su voluntad, nos damos cuenta de que definitivamente Dios es maravilloso y Dios realmente obra de una manera gloriosa. Leemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 39, la palabra del Señor nos dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando la túnica y los vestidos que por Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Este fue también un milagro que el Señor hizo a través del apóstol Pedro, obrando y resucitando a esta mujer que aquellos hermanos y creyentes estaban tristes por Dorcas. Entonces, Pedro llegó a tener una relación, llegó a tener una comunicación directamente con el Señor, haciendo su voluntad. También vemos que el Señor le premió con algo maravilloso que ninguno de los otros discípulos o apóstoles hizo, que era que precisamente sacaban
a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocase y fueran sanos. Entonces, la vida realmente aquí, en esta tierra, vale la pena vivirla agradando al Señor. La muerte de Pedro fue, según los historiadores, murió crucificado cabeza abajo, porque podemos ver que él no quería morir de la misma forma que murió su Señor. Entonces, nosotros viendo qué realmente es la vida es muy corta, la vida se nos va, la vida es como la flor del campo que hoy es como la neblina que en un ratito deja de ser. Entonces, debemos de dedicar nuestra vida al Señor, debemos de vivir nuestra vida agradando al Señor. Pero aquí hemos visto ejemplos de hombres, hemos visto ejemplos de hombres que sirvieron al Señor, pero quisiera llamar la atención y ver realmente qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el dechado, es nuestro ejemplo, es nuestro modelo para poder vivir en este mundo. Él realmente nos enseñó de todo, Él prácticamente fue la persona de la que nosotros debemos de aprender. El Señor Jesucristo no solo nos amó, el Señor Jesucristo es la verdad, el Señor Jesucristo es el camino, el Señor Jesucristo es nuestro socorro, es amor, el Señor Jesucristo es un todo para nosotros y definitivamente estando aquí en este mundo se humilló y precisamente por amor a usted, por amor a mí. El Señor Jesucristo nos dio toda una vida de ejemplo para que nosotros pudiésemos aprender. Y si bien es cierto, podemos ver lo que aquellos grandes hombres hicieron a la par de Él, pero debemos de seguir el consejo y lo que el Señor nos enseñó. La palabra del Señor dice en Filipenses 2:7 y 8, dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nosotros leemos que se hizo semejante a los hombres, pero dice, se humilló. ¿Por qué realmente el Señor tuvo que llegar hasta ese punto de humillarse? Fue precisamente porque Él tenía la confianza de poder agradar al Padre. Él quería vivir aquí agradando al Padre. Y es lo que nosotros debemos de hacer hoy, agradando al Señor, viviendo en este mundo, agradando al Señor. Podemos ver también en Marcos 6:34 lo que la palabra dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, Él se compadeció. Él también vio a una multitud y tuvo compasión de ellos. Entonces, nosotros estamos leyendo algunos ejemplos, porque hay muchos de lo que nosotros debemos de aprender del Señor para agradarle a Él. En Juan, en el capítulo 8, versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros como humanos? Juzgar, criticar, señalar y condenar. Y aquí le habían traído a esta mujer y definitivamente Él no la condenó. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es misericordia, es amor sobre el ser humano. Es algo que nosotros debemos de aprender. Entonces, el Señor nos enseñó
prácticamente de todo. Y Él es nuestro ejemplo. Él realmente nos ha enseñado, no únicamente con palabras, sino que Él lo enseñó de una manera práctica. Él lo hizo una realidad. Él no solo dijo que nos amó, Él se entregó por nosotros. Entonces, la vida que el Señor vivió en esta tierra fue para agradar al Señor. Y obviamente sabemos que el Señor sabía que su estancia aquí en esta tierra era corta, apenas de 33 años, pero que esos 33 años los vivió agradando al Señor. Entonces muchos hemos sobrepasado ese tiempo de vida y debemos de dedicarla al Señor. Debemos de hacer lo que a Él le agrada. Debemos de compartir con nuestro prójimo. Debemos de llevar las necesidades de nuestros hermanos. Debemos de identificarnos con ellos. Esa es la vida cristiana, lo que el Señor nos enseñó. Él realmente es nuestro Salvador. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él realmente lo dio por amor a usted y por amor a mí. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos que estar seguros, que nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. La tumba de Él está vacía. Es un gran ejemplo y una esperanza que debemos de tener. Si Él murió, también resucitó. Si realmente nosotros somos creyentes y confiamos y decimos que amamos al Señor, debemos de tener esta esperanza que así como Él murió y resucitó, también vendrá por nosotros. Entonces vale la pena servirle al Señor, vale la pena que nosotros reflexionemos en la vida que tenemos para dedicarla al Señor. Vale la pena que hoy que nosotros tenemos la fuerza que Él mismo nos ha dado, la salud que tenemos, dediquemos ese tiempo al Señor. Dediquemos haciendo lo que Él nos enseñó. Dediquemos el tiempo para buscar a aquel hermano, aquel que está afligido, aquel que necesita de una llamada de teléfono, aquel que necesita de un consejo, aquel que está pasando alguna situación difícil. La palabra del Señor dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estoy leyendo 1 de Juan 3, versículo 2. Resumiendo, vale la pena vivir para el Señor, seguir su ejemplo, poner en práctica sus enseñanzas. El verdadero ejemplo que nosotros tenemos para poder seguir sus pisadas es nuestro Señor Jesucristo. Si en Eclesiastés Salomón nos habla de la vida, si Salmo en el capítulo 90 nos habla de que 80 años pueden ser en los más robustos y que 1000 años para el Señor es como un pensamiento. Aprovechemos el tiempo, reflexionemos en la palabra del Señor, vivamos para Él. Si nosotros estamos conscientes que son los últimos tiempos, cuánta gente ha muerto de COVID, pero gracias a Dios también Él ha guardado a muchos de su pueblo, estamos con vida, estamos sanos. Aprovechemos la vida que tenemos, aprovechemos la oportunidad que el Señor nos ha dado. La muerte es la puerta por la cual debemos entrar por completo en el gozo de nuestro Señor. En Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él no vino por uno, Él vino por todos. Y realmente la victoria de Él fue la muerte. Entonces entendamos bien que la vida es corta, la vida es muy efímera. Aprovechemos la vida. Romanos 14,
Y versículo 8 y 9 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tenemos un gran ejemplo entonces de seguir las pisadas del Señor. Tomemos lo que Él nos dejó. Él realmente nos dejó su palabra y nos dejó tanta enseñanza de cómo vivir una vida agradándole al Padre. Quiera el Señor que también nosotros dispongamos en nuestro corazón servir al Señor en los días que nos quedan. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias porque la vida, Señor, que tú nos has regalado es maravillosa. Gracias por ese regalo, gracias por esa bendición. Oramos para que verdaderamente podamos hacer lo que a ti te agrada. Podamos valorar cada uno de esos días que vivimos aquí en esta tierra haciendo tu perfecta voluntad. Sé que nos cuesta, sé que no nos gusta muchas veces, Señor, pero pedimos a ti que tu palabra que dice, mis mandamientos no son gravosos. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir una vida agradable a ti. Que tú nos des la dirección del poder de tu Espíritu Santo para agradarte en todo aquello que hagamos. Que podamos, oh Dios, servirte, involucrarnos en las actividades, de poder tener, oh Dios, la sensibilidad de conocer las necesidades de nuestros hermanos y poderles llevar, Señor, una palabra de aliento, un consejo, y tu nombre que sea glorificado. Padre, bendice a aquellas familias, bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando. Bendice, Dios de los cielos, a tu pueblo y permítenos, Señor, servirte el resto de nuestros días. Padre, muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido ejemplo en todo y que te damos gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y pasen un feliz domingo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.